En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Un momento de recogimiento. Una primera indicación, cuando nosotros oramos al Espíritu Santo, acordémonos siempre que oramos al Espíritu de Cristo, siempre. Porque uno podría preguntarse por qué oramos al Espíritu Santo, no a Jesús, que es la palabra que estamos meditando. Es el Espíritu de Cristo el que nos ayuda a orar al Padre por medio de Él. Muy bien. Ven, Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles, y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Tú derramas sobre nosotros los 7 dones. Tú el dedo de la mano de Dios. Tú el prometido del Padre. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra. Enciende con luz nuestros sentidos. Infunde tu amor en nuestros corazones. Y con tu perpetuo auxilio fortalece nuestra débil carne. Qué belleza. aleja De nosotros al enemigo. danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía, y puesto bajo tu dirección, Evitemos todo lo nocivo. Por ti conozcamos al Padre y también al Hijo, y que en ti, Espíritu de entre ambos, creamos en todo tiempo. Gloria a Dios Padre, y al Hijo que resucitó, y al Espíritu Consolador, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Bueno, antes de reanudar la lectura y la reflexión sobre el discurso de la montaña, ya que terminamos en 2 reuniones, la introducción y las bienaventuranzas, quiero, inspirándome un poco en nuestro maestro Carlos Mesters, dice, antes de venir de Cristo, Dios había dado a Israel en el monte Sinaí los 10 mandamientos, que era un proyecto de vida. Sí, el pueblo de Israel salió de Egipto, recuperó su libertad a través de la mano fuerte del brazo extendido de Yahvé, que recuperó la libertad. Dios hizo un pacto, una alianza con ellos en el Sinaí, de modo que empezó una nueva etapa, un itinerario de libertad, y Dios quería realizar un proyecto de vida en libertad, con plena dignidad de ese pueblo, para que fuera un pueblo feliz. Había proyectado esto. Uno piensa, a veces yo lo pienso con mucha frecuencia, ¿cómo fue posible que Dios, sabiendo de antemano que el pueblo de Israel hubiera caído en la idolatría y hubiera sido infiel a ese proyecto? Porque los reyes de Israel, creyéndose reyes y dueños del pueblo, condujeron al pueblo por caminos, digamos, equivocados, aliándose con Egipto, con los sirios, etc. Entonces, Dios, cuando entregó las tablas a Moisés, le dijo claramente, no añadirán ni quitarán nada a estas 10 palabras y a los términos de la alianza que había hecho con ellos. Pero durante la historia de Israel sabemos que los dirigentes del pueblo, y ante todo los fariseos, en la última etapa de la historia de Israel, agregaron un sinnúmero de normas y de minuciosas leyes que complicaron enormemente la vida de Israel, porque no les preocupaba tanto los 10 mandamientos, sino el cumplimiento, la observancia de esta cantidad de normas relativas al culto, relativas a la vida de ellos. Entonces la vida de ellos se le volvió complicadísima, tan así que ninguno, ni Jesús, pudo haber cumplido a cabalidad todas las normas de la ley. Una de las razones es que
los fariseos, que un poco la traducción de un grupo de personas consagradas a Dios, que consideraban que eran personas que cumplían a cabalidad, pero ellos que fueron con los maestros de la ley, los que habían agregado tantas normas, aplicaron al pueblo sencillo, las mismas normas que eran únicamente para un grupo muy reducido, que eran los sacerdotes, que eran los hombres consagrados que viven en el templo, ¿no? Esto hizo, por lo tanto, muy difícil el cumplimiento de este proyecto de Dios. Tengamos en cuenta que la comunidad de Mateo, a la cual escribe el Evangelio, en esta comunidad había un montón de cristianos convertidos del judaísmo que sentían esta problemática. Ellos venían de una observancia fiel de la ley, pero encontraban que el Evangelio iba un poco en contravía a veces. A veces era muy superior a la ley de Moisés, otras veces contradecía claramente la ley de Moisés, ¿no? Entonces se encontraban en esa situación de confusión. Por eso que el Evangelio de Mateo afronta esta problemática. Pero el común de la gente se fue apartando de la observancia de la ley. La gente ya sabía que era imposible, muy probablemente observaban más o menos los 10 mandamientos, más no todas estas normas. Jesús mismo, cuando afrontó esta problemática, dijo claramente: los fariseos, sin mencionarlo de repente, son ciegos y guías de ciegos. Por lo tanto, el discurso de la montaña, todo el Evangelio, es una respuesta a esta problemática. Él veía que los dirigentes del pueblo, sumos sacerdotes, fariseos, maestros de ley, habían conducido al pueblo en un callejón sin salida. Nadie observaba la ley según la ley de Moisés y por lo tanto se sentían perdidos. Imagino que mucha gente tenía problemas de conciencia. Yo quisiera ser un buen judío observante, pero no puedo porque ante todo el trabajo del campesino no impedía ser observante, porque por ejemplo tenían que lavarse la mano, el codo 2 o 3 veces antes de, si tocaban un cadáver se salían de la ley, ¿no? Por lo tanto era una problemática también religiosa. Por lo tanto Jesús vino de parte del Padre a traer un nuevo proyecto de vida que fuera viable, ¿no? Él mismo dijo: venid a mí, vosotros, a mí que soy manso y humilde de corazón, y mi yugo es liviano. Por tanto, si su yugo es liviano, mucho más liviano de lo que imponía Moisés, ¿cómo es posible que en el discurso de la montaña encontremos cosas que son mucho más difíciles de cumplir, ¿no? Vamos a verlo en el desarrollo del estudio. Él dijo: yo vine a dar la vida y a darla en abundancia. Dos cosas. Primero, mi yugo es suave y llevadero. En segundo lugar, yo vine a traer la vida y la vida en abundancia. Por lo tanto, Él vino no para amargar la vida de los pobres judíos y de todos nosotros que venimos, que creemos en Cristo, sino para facilitarnos. Cuando leamos enteramente el discurso de la montaña, vamos a encontrar que no parece que sea tan fácil ni sea tan suave el yugo que nos impone Jesús. Porque Él dice, radicaliza la ley y la interioriza, como hemos visto la última vez, ¿no? Por lo tanto, no fue fácil. Entonces, Él dice Carlos Mestre, vino para explicar los 10 mandamientos, educando al pueblo y sacándolo de la esclavitud de la ley. Dice, Jesús vino para que no fuéramos esclavos de la ley, que el sábado es para el hombre, no el hombre para el sábado, ¿no? Por lo tanto, nos demostró claramente que fue un liberarnos de esta servidumbre en que habían caído. Los 10 mandamientos son, entonces, ¿qué son? Son señales que indican el camino hacia el amor de la libertad. Sí, tengan en cuenta, el pueblo judío salía de una
de 400 años de esclavitud en que ellos estaban sometidos al faraón con todos los vicios y todas las cosas extremas que tiene el paganismo, ¿no? Por lo tanto, al recibir los 10 mandamientos, Dios indicó que el camino para vivir decentemente era el cumplimiento de los 10 mandamientos. Pero cuando empezó a predicar Jesús, obviamente ellos se dieron cuenta que en muchos aspectos contrastaba contra la ley escrita de Moisés. Pero entonces él mismo dijo, yo no vine a derogar los 10 mandamientos, sino a llevarlos a la perfección, a interiorizarlos, a radicalizarlos en algunos aspectos, ¿no? Para hacer que la ley de Dios se observara plenamente, ¿qué hizo Jesús? Primero, muchas veces se apartaba a orar al Padre para que le diera luces. En segundo lugar, a predicar el nuevo proyecto. Y tercero, lo aplicó él mismo. Es decir, el Evangelio y el discurso en la montaña es el espejo, la representación de lo que fue Jesús. Si vemos en cada uno de los textos que vamos a leer y lo aplicamos a Jesús, vamos a ver que Él sí cumplió plenamente el discurso de la montaña. Somos nosotros que estamos siempre muy alejados porque es muy exigente el discurso de la montaña. Por lo tanto, Él es la buena nueva. Los fariseos, la pregunta que nos hacemos, es verdad lo que hizo Jesús con este grupo de fariseos y maestros de ley, pero ya han muerto los fariseos. ¿Para qué? Entonces, ¿a qué sirve para nosotros? ¿A qué sirve el discurso de la montaña? Siendo que el objetivo de Jesús era que enderezar la comprensión y la aplicación de los 10 mandamientos, ¿para qué nosotros tenemos que leer y estudiar el discurso de la montaña, siendo que han pasado ya 2000 años y de repente el discurso de la montaña está orientado a ese grupo de personas, de fariseos, de maestros de la ley, que habían prácticamente encerrado la ley en su mentalidad muy estricta. Bueno, la pregunta que nos hacemos, ¿sí vale la pena que nosotros estudiamos un texto un evangelio escrito por Mateo a una comunidad que sentía esta problemática seria, porque estaba conformada la comunidad por cristianos convertidos del judaísmo, por tanto empapado de esa mentalidad típica de observante estricto de ley, y cristianos convertidos del paganismo. Nosotros estamos mucho más allá de esta problemática, vivimos 2000 años después. ¿Será que estamos perdiendo tiempo? Entonces la gran pregunta, estudiando el discurso de la montaña, siendo que fue pronunciado teniendo en cuenta esta problemática propia de ese tiempo. ¿Qué opinan? No, para nada. La bienaventuranza, lo que hemos empezado a leer, vosotros sois la luz del mundo, sois la sal de la tierra, etc. ¿Será que sobra estudiar un discurso que tiene una connotación muy clara de contrastar una interpretación muy radical, que era la ley de Moisés? ¿Qué opinan? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Si nos preguntamos, ¿estamos obligados nosotros a tomar en serio el discurso de la montaña, que en muchos aspectos es muy difícil conseguir? ¿O es apenas un repaso de algo que nosotros podemos decir, yo lo conozco, lo voy hasta enmarcar en un cuadro, pero no me va a afectar? ¿Cuál es la opinión de ustedes? Esa es la hoja de ruta de Jesús, del camino. Si nosotros queremos ser cristianos, lo mínimo es por lo menos intentar. Eso. Si es que lo que pasa es que intentar suena como un poco mediocre, pero pues tener el ideal, que esa sea realmente el camino y que no sea, como tú dices, enmarcado en un cuadro,
porque no tenemos 633 leyes judías, pero tenemos un furgo de rollos en la cabeza que antes, o sea, deberíamos, al contrario, yo siento que la palabra y en general toda la Biblia es tan actual que te habla hoy, aquí, ahora, en el contexto en que vivimos. Entonces, y hay una cosa, y es que tú mismo dices, han pasado ya 2000 años. Sí. Entonces, justamente es de Moisés a Jesús, ¿cuántos años pasaron? ¿Y cuánto puede pasar para que, y pasa que hay mucha... leyes y normas que no se han cumplido. y que son tergiversadas, entonces qué bueno volver a estudiarla y volverlo a llevar ahora. Y adicionalmente, yo creo que fariseos de todas maneras siempre ha habido, porque en este momento el juzgar a alguien es muy fácil, y cada vez que uno juzga, pues se vuelve en un fariseo. Cuando uno... En cada uno de nosotros sigue viviendo el fariseo de su tiempo, con otras formas, en otras modalidades, pero cada uno de nosotros somos dados, digamos, no es que matamos, pero la ira, la cólera, el insulto es muy fácil como lo era en ese tiempo. Es decir, Jesús marca duramente esa mentalidad de no matéis, pero hoy yo os digo que no basta no matar, sino el que dice imbécil a su hermano, el que lo insulta, el que se ofusca contra él, ¿no? el que lo reniega, que lo maldice, ¿no? Es reo ante el tribunal. Entonces, la razón de ser por la cual nosotros leemos y estudiamos el discurso de Modae es que sigue vegetando y prolongándose en cada uno de los hombres, quién más, quién menos, en los santos mucho menos, en los pecadores que somos nosotros mucho más, todos esos vicios que eran propios de los fariseos que se creían santos, ¿no? Que se creían superiores a la ley por observar formalmente la ley, pero su vida no era congruente. El hecho de que ellos buscaran orar en la pública plaza, porque en ese tiempo, cuando a cierta hora de la tarde, todo el mundo tenía que orar. Los que estaban cerca del templo de una sinagoga lo hacían, pero los fariseos en plena plaza, para ostentar su santidad, se arrodillaban y oraban la oración del momento. Entonces, en cada uno de nosotros siguen prolongándose y perdurando ciertas conductas que justifican plenamente que nosotros leamos las palabras de Jesús que marcan duramente estos comportamientos. ¿Qué opinas? Pues, si Jesús está muerto, estamos perdiendo el tiempo. ¿Estamos qué? Estamos perdiendo el tiempo. Pero como está vivo... Bueno, partiendo de ese punto. Entonces, como está vivo, sí, y está vigente, por supuesto, y demás... Pero puede que no todas las enseñanzas de él sean aplicables en nuestros días. No, pues como lo primero que hicimos fue orar al Espíritu Santo, es para que sea el mismo Espíritu Santo el que nos ponga la lectura a cada uno de nuestros corazones, de manera particular. Entonces es vigente, es permanente, y claro, qué bueno saber el contexto sociocultural del momento, y qué bueno entender nuestro contexto y asimilarlo, porque es diferente, es totalmente diferente. Sí, ¿qué opina? Sigue siendo de actualidad el discurso, la bienaventuranza que hemos estudiado, y luego que vamos a leer ahora ya mucho más profundamente. Para mí definitivamente sí, mal podríamos entrar a objetar un texto sin leerlo, desecharlo, sin saber qué contiene, cuál es la profundidad, qué nos aplica. Yo diría que la mayoría seguramente nos va a aplicar, y vamos a tener que revisarnos a nosotros mismos a través de ese sermón de la montaña. Sí. Porque lo que tú acabas de decir de que nosotros por dentro hay un fariseo, hombre, uno siempre está renegando contra el que lo empujó, contra el que le pegó. Perdonar a los enemigos no es fácil, no es fácil. ¿no? Mirar a una mujer sin desearla también es difícil. Nosotros, normalmente el cristiano hoy día, se limita a decir, yo cumplo los 10 mandamientos, pero algo más que mandamientos ya me queda un poco más difícil, ¿no?
Hay mucha gente que dice, yo no robo, Sí. yo no mato, ¿para qué me Eso. confieso si yo no hago mala? Ajá. Y la gente, y realmente Sí. cuando uno se pone a hilar muy fino y te analizas los 10 mandamientos si quieres y analizas esto, no, pues en la olla. No, ¿Qué todos examen los de días conciencia nos tan podemos- bueno todos los días serviría nos podemos confesar. leyendo este sermón Así de la es. montaña para saber uno confesarse? Porque el Papa incluso se confiesa también súper seguido, los santos siempre, Cada incluso 15 diario, cada 8 días, bueno, dependiendo del santo, pero yo creo que a nosotros sí nos hace más falta incluso tomarlo como no solo nuestra hoja de ruta, sino casi como nuestra lista Sí. de chequeo antes de una confesión. Exactamente. Decir que lo que han dicho ustedes de todo punto de vista es válido y que es un ideal lo que propone Jesús. Un ideal que depende solo los santos, solo los grandes santos han podido cumplir en parte. Depende de ningún santo. Pero Jesús sí lo hizo, perdonó desde la cruz, perdonó a los que lo habían crucificado, perdonó a sus enemigos, y vivió plenamente las enseñanzas que él mismo fue predicando. Muy bien, estamos en la página 176, empecemos entonces a avanzar un poco. En el versículo 18, ¿quiere Patricia leer? El versículo 18. Ah, es que tengo una mitad. Porque les aseguro que antes que desaparezca el cielo y la tierra, ni una i, ni una tilde desaparecerán de la ley antes que todo se realice. Es un texto, uno de los más difíciles de cumplir, porque rescata todo el Antiguo Testamento, todas las leyes, ni una i, ni una tilde hay que echarle a perder de la ley antigua. Leamos. Quiere decir que toda la Torá ha de cumplirse porque ahora empieza la ¿Tú doctrina. qué estás de Jesús. leyendo? ¿Cuál texto? Versículo Versículo 18. 18, porque les aseguro que antes que desaparezca el cielo y la tierra. San Mateo, Sí, así. Así, bueno, sí, correcto. Quiere decir que toda la Torá ha de cumplirse porque ahora empieza la doctrina de Jesús, que da sentido a todo el Antiguo Testamento. Lo que indica que no hay que estar cerrado a la tilde, sí, a la minúscula norma, sino que hay que tomarlo como verdadera enseñanza de Dios, sin aferrarse al pequeño detalle. Aunque diga que ni una tilde desaparece, ni una jota, no dice el texto. Sigamos. Él es el último profeta, la última palabra, la revelación total de Dios. La I es la más pequeña letra del alfabeto hebreo Y también del griego. y las tildes eran unos diminutos símbolos que hacían legible el texto. Dios no nos ha hablado solo en las Escrituras. Jesucristo es palabra definitiva de Dios a los hombres. Él es la última oportunidad de escuchar la voz de Dios, nuestro Padre. En otra palabra, nosotros tenemos que leer el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, a la luz de Cristo. Exactamente. Él ha venido a rescatarlo todo, pero a interiorizarlo y muchas veces a radicalizarlo. Él quiere mucho más de lo que dicen los propios mandamientos, mas no las diminutas leyes de Moisés respecto al culto, etcétera, muchísimas cosas que son de otra época. Muy bien, sigamos. El que no dé importancia a uno de esos mandamientos mínimos y así lo enseña a los hombres, será el más pequeño en el reino de los cielos. En cambio, el que los observe y los enseñe, este será grande en el reino de los cielos. Entonces, aquí hay contraste. Unos que simplemente los observa, algunos dicen, el que los enseñe será pequeño, el que los enseñe y que los cumpla será grande. ¿Cuáles son estos pequeños, estos mandamientos mínimos? ¿A qué se refería? A las bienaventuranzas. A la bienaventuranza y al propio discurso de la montaña, a todo el Evangelio. Sí, Son, porque dice, cada cosa- son mandamientos mínimos. Y no son tan mínimos, porque vamos a ver que son Está pensando que exigentes. el mínimo. Sí, mínimo. El que nos dé importancia, por lo tanto, Jesús quiso rescatar todo lo que es el Antiguo Testamento, pero pidiendo que no solamente los prediquemos, sino también que los apliquemos. Dice,
el que cambie los observe y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Pide ambas cosas, la aceptación y la predicación. Como el Sí, testimonio, ¿Mm? como el testimonio en la vida de cada uno, Obviamente no, ¿cierto? sí. Estos mandamientos mínimos parecen ser las bienaventuranzas y las enseñanzas del discurso de la montaña. No se puede seleccionar, tiene preferencia hacia los números, arbitrariamente, uno que otro precepto o bienaventuranzas y descartar otras. No basta con observar las bienaventuranzas, hay que enseñarlas a los demás. El que no viva de acuerdo con las bienaventuranzas, aunque las enseñe a los demás, será considerado mínimo en el reino de los cielos, excluido. En cambio, el que las practique y las enseñe, este será grande en el reino de los cielos. ¿Qué es la conclusión? Práctica. Hay que practicarlos. No solo saberlos. Sí, conocerlos de memoria y predicarlos con mucha sabiduría, sino el que los vive y practica seguramente los entiende y será reconocido como tal. ¿A quiénes ataca, a quiénes denuncia Jesús con estas palabras? Entre observar y enseñar, y ambos. A todos los que A hablan, al los que predica y no fariseos, a aplica, los- a todos los fariseos, sí. Pero como por supuesto, a los fariseos ante todo, ¿no? Porque ellos ostentaban una observancia de la ley y los enseñaban, pero de repente no lo cumplían. Entonces, el formalismo, decir, yo me conozco toda la Sagrada Escritura y ostento observarla porque me ciño a la norma, pero de repente no vivo el contenido, el mensaje como tal. Es muy fácil, los profetas del Antiguo Testamento denunciaban con mucha frecuencia el formalismo religioso. Exteriormente yo cumplo, pero en la realidad estoy simplemente demostrando un cumplimiento exterior, pero no en la vida mía, no lo estoy llevando a cabo, ¿no? Como pasa con tanta gente, por ejemplo, hace la primera comunión el niño y nunca lo llevan a misa. Lo bautizan y no se enteró ni para qué se bautizó y así Los los padrinos de sacramentos. bautismo, el padrino de confirmación, muchas veces son Gente ni sabe figuras quién es. simbólicas ahí. Cumplimiento. Eso, cumplo y miento. Miento. ¿No? Muy bien, sigamos. ¿Quieres leer tú? Porque os digo, Porque os digo que si la fidelidad de ustedes no sobrepasa con mucho la de los letrados y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. muy bien, aquí el traductor estaba antes, os digo, si la justicia de ustedes, pero prefirió traducirlo como la fidelidad de ustedes. ¿Qué dice? Si la fidelidad de ustedes no sobrepasa, no es a la de con mucho, sobrepasa mucho, sobreabunda a la fidelidad de los letrados y fariseos, que es el objetivo de su predicación, no entraréis en el reino. Tengan en cuenta que el contexto general es cómo hago yo para heredar la vida eterna, el reino de los cielos. Dice, el que no sobrepase con mucho a la interpretación y a la observancia de los, no puede, no entrará. Siga. Los fariseos se gloriaban de practicar 365 mandamientos y comentarios de la ley, pero la calidad de su vida religiosa era muy mediocre. Los letrados eran los maestros e intérpretes de la ley, los teóricos. Los fariseos no eran teóricos, sino prácticos y observantes. Bueno, los letrados eran teóricos, los fariseos eran. Fariseos y letrados, o escribas, eran los dos grandes grupos que influían en el pueblo. Ok. Sí. Jesús también era rabí y maestro, y también era un observante de la ley. Pero entre Jesús y los escribas y fariseos había una diferencia abismal. Jesús enseña y practica una justicia nueva, no basada en la cantidad de normas ni en ritos de purificación, sino en la interioridad, en la sinceridad y en el amor. Ante todo la última parte, en el amor. Él apunta todo
a que lo hagamos no por el temor de Dios, que era el principio de la sabiduría de ellos, sino el amor. Todo debe ser hecho con amor. Sí. Jesús quita a los escribas el disfraz de maestros y a los fariseos el disfraz de santos y de justos e invita a sus discípulos a tomar opciones radicales, sinceras, de fondo. Elegir ser pobres, solidarios, comprometidos, limpios, generosos en la ayuda, constructores de paz. Que son las bienaventuranzas, ¿no? Un resumen de esto. Muy bien, está muy claro. Entonces, pero tengamos en cuenta, Jesús pide que nosotros sobrepasemos con mucho a los letrados y fariseos. Este es un reto muy grande. Ya es un reto. Porque en cada uno de nosotros, como decimos antes, hay un pequeño fariseo, un pequeño letrado, un pequeño que pretende ser muy cumplidor, ¿no? Que cumple los 10 mandamientos, pero tenemos que superar mucho más los 10 mandamientos a ser obras de amor, ¿no? Que es muy diferente del simple cumplimiento literal de la ley. Muy bien, sí, Jorge. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás, y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que lo llame renegado no será reo. No, será. Lo será. Será. Lo llame. No, Será 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 reo de la ajena del fuego. Muy bien. Son tres conductas, tres faltas graves que Jesús denuncia. Primero, el que se encoloriza, la ira, la cólera. La cólera lleva fácilmente a dar a maltratar a la persona, por supuesto. Generalmente. Cuando una persona se encoloriza, no está al borde hasta el punto de poder golpear a la persona, porque por una discusión muy acalorada, nada raro que sucede esto. La segunda falta es el que Lo llame imbécil. imbécil. Entonces, ¿qué es? Ofender de cualquier La manera, ofensa, no solo la ofensa esa. muy seria, porque imbécil significa cabeza vacía, ¿no? Algo así. Y la tercera, renegado, los que condena ¿cómo diría? Excomulga, ¿no? De llamar renegado a una persona era lo que pasaba cuando un judío, cuando la sinagoga se daba cuenta que un judío fiel a la ley de Moisés se pasaba a la comunidad de Mateo, lo renegaban, lo excomulgaban, ¿no? Eran tres cosas. Entonces Jesús toca con la herida, ¿no? Y la cólera, la ira, segundo lugar, el insulto, y tercer lugar, la excomunión, ¿no? Son tres actitudes que matan más del que utiliza un arma para quitar la vida del otro. No matar. Tengan en cuenta que los dos, del versículo 20 al versículo 21, siempre Jesús empieza. La ley, Moisés os dice, yo os digo, siempre hay un contraste. Muy bien. Sigamos el comentario. Mucho más. Habéis oído que se dijo a los antepasados: no matarás. Vive ahora la oposición radical de Jesús a la propia ley de Moisés y a la doctrina de los teólogos, canonistas y letrados. Jesús no es legislador como Moisés, es el revelador. Revela el sentido nuevo de la ley, la intención de Dios. Él tiene la autoridad que le ha otorgado el Padre. Tengan en cuenta que Él no niega la validez del mandamiento no matarás, sino que exige mucho más: que no haya ira, que no haya insulto, que no haya excomunión, que no haya, ¿no? Por lo tanto, aparentemente va en contra de la ley, y en realidad lo que hace es radicalizarla. Sigamos. Pues yo os digo, todo el que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Jesús les dice que no es suficiente no matar. Todo movimiento de ira, insultos, malos tratos contra el hermano es tan condenable como el asesinato. Jesús se refiere a la ira que se expresa en palabras hirientes que matan la dignidad
la autoestima, el honor del prójimo. Jesús va a la raíz del mal. San Juan escribe: todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Aquí empieza a verse la inmensa distancia entre la doctrina de Jesús y la de los escribas y fariseos. ¿Cuántas veces a nosotros pasa que uno, refiriéndose a Maduro, a Cabello, o a cualquier persona, Sí, dice, ¿no? Se sale por ahí. dice cualquier cosa extrema, ¿no? Porque Sí, uno sí, sí. piensa que tiene derecho a juzgar, a condenar y a decir palabras fuertes contra estos dictadores por su forma de oprimir al pueblo. Y uno se pregunta, bueno, es un momento de ira, ¿eh? Sí, se me fue la palabra, se me fue, pero realmente nosotros estamos muy lejos de tener la actitud muy respetuosa hacia los demás. No sale una palabra de más, siempre. Una condena, una palabra. Bueno, por lo tanto, fíjese que sí sigue siendo actual el discurso de montaña, Claro. porque nosotros incurrimos fácilmente o en insulto, o en cólera, o en defenestración, como diría. Como dice el Sigamos. Papa, ¿quién soy yo para juzgar? Eso, por ejemplo. Impresionante. Ajá. Pero nosotros creo que eso sí nos cae a todos y claramente es fácil verlo cuando uno no puede dejar de alegar contra Maduro y contra ellos. Bueno, Sí. pero a veces Lo en la justificamos. familia lo justificamos, Lo sí, justificamos. En palabras de Jesús, pero fíjese, Jesús igualmente fue muy duro, le llamó hipócritas a la gente, claro. víboras. Por lo tanto, no hay que tomarle la letra, porque Jesús mismo, refiriéndose a los fariseos y demás, utilizó insultos muy fuertes que nosotros, ¿no? Pero está honrando la verdad. Obviamente, pero también nosotros una podemos verdad, decir, una verdad cruda, cruda, pero sin anestesia. sí insultó y en el templo se ofuscó. Se le salió de la mano, ¿no? Y cogió un latigazo y sacó a todo el siguiente. Por lo tanto, hay que leerlo con Pinzas, pero también tener en cuenta que a veces podría ser más fácil ver a los muy lejanos y dejarlos de juzgar que a veces a los más cercanos. Es muy importante tener en cuenta que en la familia es donde uno puede empezar Sí, claro. a lastimar o a Ajá. dejar de lastimar en cosas pequeñitas. Ajá. Y vale la pena Sí. Muy bien, sigamos. revisar eso, sí. Habéis oído: no cometerás adulterio, pero yo os digo que quien mira a una mujer deseándola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Muy bien. Esto tiene que ver con el 6º y 9º mandamiento, ¿no? No desear la mujer de tu prójimo. Muy bien. Veamos un comentario. Habéis oído: no cometerás adulterio, pero yo os digo. Jesús en sus exigencias es radical. No solo prohíbe el adulterio, 6º y 9º mandamiento, sino que afirma que la sola mirada codiciosa equivale a un acto de adulterio. La mujer codiciada es la mujer casada, ya que en el Antiguo Testamento el adulterio era la unión pecaminosa si una mujer casada Si una mujer era casada. era casada, eso. Además, Jesús extiende ese mandamiento al hombre y no solo a la mujer. Nadie en el mundo, ni el Papa, ni la Iglesia, pueden derrogar esa norma. Como en el caso del asesinato, Jesús denuncia el mal de su raíz, el deseo codicioso, el mal pensamiento, incluso la mirada adúltera. Aquí vemos claramente la radicalidad de la denuncia de Jesús, ¿no? No acepta absolutamente ni, como decía, ni el mal pensamiento, lo que es muy difícil, pero es un ideal. Jesús no pide que de una vez, es un ideal que hay que intentar y dar pasos concretos para no quedarse simplemente en palabras, ¿no? Ahora, Jesús es muy exigente. Sumamente exigente. Dice, sed perfectos como mi Padre es perfecto. Eso. O sea, el punto es, Claro. no es alto, No es es todo. que sean buena gente, no. No, esto es ser buena gente. Sí, sí, no. Es bien exigente. Muy bien, aquí tengo un comentario de un autor protestante. Vamos a ver cómo entienden ellos. Jesús combina la prohibición del divorcio, ¿no?, con la prohibición de casarse con una divorciada
Y es consecuente ya que en el judaísmo el divorcio legal iba destinado justamente a posibilitar una nueva... Sí, Moisés, teniendo en cuenta la dureza del corazón de los judíos, permitió que el esposo diera un libelo, un permiso, un escrito con el cual sacaba a su mujer de la casa, posibilitaba que la mujer separada del marido se volviera a casar cometiendo adulterio, obviamente, ¿no? Que ya, sí. Entonces, aquí condena las dos cosas. El divorcio, condena el divorcio permitido por Moisés y condena, por supuesto, el adulterio, ambas cosas, y reafirma la unidad del matrimonio. Dice aquí, la posición católica, escribe este autor, prevé como única solución la posibilidad de una separación. La Iglesia Católica admite la separación del hecho, de mesa, lecho y habitación, como se dice, ¿no? Pero establece que el vínculo matrimonial sigue vigente. Aunque una persona se separe, sigue vigente la obligación de no separar. Mateo no distingue entre la posibilidad de separación y la posibilidad de divorcio. Pero al punto decisivo donde converge el Evangelio de Mateo y la doctrina moral de la Iglesia Católica, estriba en que en la prohibición de casarse con una mujer divorciada. En esto está muy claro. Y para la mujer, la prohibición de casarse con un hombre divorciado también. Las dos cosas. Que en ese tiempo era... Sí, estaba permitido el divorcio, la mujer podía luego casarse con otro. Y no era adulterio, sino era normal. Solo en el siglo IV, dice este autor, tuvo inicio un cambio en la Iglesia de Oriente, porque en la Iglesia Ortodoxa de Oriente permiten el divorcio y el nuevo matrimonio. Y los protestantes aceptaron esta práctica, también Lutero, a partir del 1500, aceptó también esta práctica. Mire, dice, en la Iglesia Ortodoxa, separada de Roma, pero no los que están unidos a Roma, los divorciados pueden contraer un segundo matrimonio una vez cumplida la penitencia. Entonces, imagino que el obispo dice, bueno, te divorciaste, pero tú no puedes volver a casar, ni él ni ella. Pero parece entonces que previa una penitencia, no sabemos de qué tamaño, ¿no? En dinero, o si es una penitencia, abstenerse algún tiempo de la... ¿no? Permiten el nuevo matrimonio, lo que no está permitido en la Iglesia Católica. Dice, ya algunos padres de la Iglesia, griegos, padres de la Iglesia, entonces muy antiguos, admiten cautamente las segundas nupcias, lo que indica que hay interpretación un poco diferente entre la interpretación no es muy exigente, muy radical de la Iglesia Católica, que no admite el segundo matrimonio, y la interpretación de los ortodoxos basándose en algunos padres de iglesia griegos, imagino, ¿no? Admiten. Sin embargo, en la tradición oriental persistió la creencia que el adulterio disuelve, de hecho, el matrimonio. ¿Qué piensa de ello? Cuando en una pareja hay un adulterio, ya se permitiría el divorcio. Jesús no habla absolutamente de esto. Se permite la separación, más no el nuevo matrimonio. De ese modo se otorga la posibilidad de un segundo matrimonio. La posición ortodoxa fue adoptada por las iglesias reformadas. Las llama iglesia, pero son protestantes. También los reformadores protestantes subrayan que el matrimonio queda destruido por el adulterio. La iglesia no admite adulterio, se confiesa, se recibe el perdón, pero no da lugar a un divorcio legal. A un protestante, que es el que escribe esto, que es consciente de la falta de credibilidad de su propia iglesia, él duda mucho que su iglesia protestante tenga la verdad, le hace vacilar ver como entre los hermanos católicos se propaga la tesis de que la prohibición de parte de Jesús del divorcio es apenas un precepto jurídico. Le dice, nos extrañamos, nosotros dudamos mucho de que la iglesia protestante refleje la verdad que proclamó Jesús, la prohibición tajante de un nuevo matrimonio de parte de él o de ella.
no se extraña que los católicos vayan en camino hacia una interpretación mucho más laxa, ¿no? Dice el autor, lo que indica que ellos tienen conciencia de que no están obrando correctamente, y tampoco los ortodoxos separados de Roma están obrando, porque el texto del discurso de Moday es muy claro sobre cuando dice no cometerás adulterio, ¿no? Habla, ya está introduciendo el tema de la prohibición del divorcio. Leamos, yo leo la segunda parte. Si tu ojo derecho, dice, te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. A ver, venía antes la parte, el comentario. Jesús en su exigencia es radical. No solo prohíbe el adulterio, sexto y noveno mandamiento, sino que afirma que la sola mirada codiciosa equivale a un acto de adulterio. La mujer codiciada es la mujer casada, ya que en el Antiguo Testamento, ¿habíamos leído esta? Sí. Sí. Bueno, sigamos entonces con el que sigue. Versículo 29. Si tu ojo. Si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójalo de ti. Más te conviene que se pierda uno de tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado al Gehenna. Si tu mano derecha es ocasión de pecado, córtala y tírala. Más te vale perder un miembro que acabar entero en el horno. Es muy radical. radical. No, obviamente no hay que tomar a la letra esto porque sería fatal, ¿no? Estaríamos Extraer ciegos. el ojo y la mano. Pero indica, son las dos herramientas con que uno puede llegar a cometer el adulterio, ¿no? La vista y la mano. Bueno, sigamos. Si tu ojo derecho te es ocasión de tropiezo, sácatelo y arrójelo de ti. Son palabras duras. Jesús, en este contexto, se refiere a los ojos y a las manos que pueden tentar al hombre a cometer adulterio. El ojo mira con avidez el objeto del deseo. Las manos se extienden hacia el bien prohibido para apoderarse de él. Así como el adúltero quiere apoderarse de la mujer de su prójimo. Pero no son los ojos ni las manos las responsables, sino el corazón vagabundo de los hombres. Y de las mujeres. Y de las mujeres, sí. Pero hoy por hoy, pues. Sigamos, Sí. versículo 30. Más vale perder un miembro que acabar entero en el horno. Jesús exige una decisión radical y pronta. Cualquier demora o vacilación puede llevar a la derrota. La amenaza del pecado es el castigo a la Gehenna. Jesús habla a menudo de ese lugar. Los que defienden que no hay infierno, o como lo decía Giovanni Papini, un escritor muy importante que se convirtió al catolicismo, decía, sí, existe el infierno, pero está vacío. Pero Jesús menciona con mucha frecuencia, en cambio, que la Gehenna es el castigo más grave al cual llegan las personas que incumplen estos mandamientos. Muy bien, sigamos con esta. También se dijo. También se dijo, Aquí viene la parte que tiene que ver un poco con el texto que leí. el que repudie a su mujer, que le dé el acta de divorcio. Pues yo os digo, todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la expone a cometer adulterio, y el que se case con la repudiada comete adulterio. Aquí hay un texto que se prestó precisamente para que los ortodoxos y los protestantes lo interpreten. Dice, excepto el caso de fornicación, lo que justificaría un divorcio en esta interpretación. Pero leamos El comentario. el comentario. El que repudie a su mujer, que le dé el acta de divorcio. ¿Se acuerda que José, cuando se dio cuenta que María estaba encinta, pensó seriamente que ella había cometido un adulterio con algún soldado romano o con cualquier otra persona, por lo tanto pensó en darle el nivel de repudio? Según la ley de Moisés, el hombre estaba autorizado a devolver su mujer a sus padres, si notara en ella algo desagradable. Imagínense, la palabra porneia en griego, cuando se habla de salvo el caso de fornicación, se presta a muchas interpretaciones, pero era tan amplia la legislación de
del Deuteronomio de Moisés, que se podía interpretar cualquier cosa. Supongamos que la mujer hizo una sopa muy desabrida. Era para él un motivo suficiente para, si notar en ella algo desagradable. Miremos el texto de Deuteronomio. ¿Qué dice al respecto? Divorcio. Deuteronomio capítulo 24. Si un hombre toma a una mujer y se casa con ella, y resulta que esta mujer no acaba de caerle bien, No, ¿para qué se casó? porque descubre en ella algo que le desagrada, le escribirá un acta de divorcio, se la pondrá en su mano y la despedirá de su casa. Supongamos que ella, tras haberse marchado de casa de este, se casa con otro hombre y que luego este segundo hombre acaba aborreciéndola también, le escribe el acta de divorcio, se la pone en su mano y la despide de su casa, o bien que se muere este otro hombre que se ha casado con ella. En tal caso, el primer marido que la repudió no podrá volver a tomarla por esposa después de haberse hecho ella impura. Sería una abominación a los ojos de Yahvé, y tú no debes hacer pecar a la tierra que Yahvé, tu Dios, te da en herencia. Lo que indica que la ley del Deuteronomio se prestó para que en el transcurso de la historia de Israel los maestros de la ley la interpretaran en esa forma, que en caso de fornicación, dice San Mateo, es el único evangelista que toca ese tema. ¿Por qué? Dice, claramente, el que repudia a la mujer y le da el acta de divorcio, ¿no? La expone a cometer adulterio, porque la mujer no se queda soltera, no se queda sin casarse. No. Alguien la busca y se casa con ella, cometiendo, por tanto, adulterio, ¿no? Bueno. Entonces, la interpretación excepto en caso de fornicación, se presta. ¿Cuál es la interpretación que dan hoy día los teólogos? En caso, por ejemplo, de que sea una unión incestuosa entre familiares, o que fuera una pagana, un pagano. Es decir, el único caso que justificaría, según esta interpretación de San Mateo, un divorcio. La Iglesia no acepta en ningún caso, ni en caso de adulterio, salvo que hubiera nulidad del matrimonio anterior. En ese caso, por supuesto, la persona puede volver a pedir el documento de nulidad y volverse a casar. Entonces, es uno de los textos más controvertidos, porque esta excepción que da Mateo no la encontramos ni en Lucas, ni Marcos, ni Juan. Sin embargo, San Pablo emitió un concepto muy claro. Si un cristiano está casado con una pagana, él se convirtió al cristianismo. La pagana no tiene absolutamente ningún deseo de convivir con un cristiano, o viceversa. Si la esposa se convierte al cristianismo y el esposo no quiere saber nada de Cristo, ¿no? San Pablo autorizó el divorcio, porque era imposible pretender que un pagano convencido y practicando su propia religión pueda convivir cristianamente con una mujer que no lo es, y viceversa. Entonces, San Pablo sí derogó en ese único caso que se podían separar y divorciar, ¿no? Pero la Iglesia no acepta una interpretación amplia de esta en caso de fornicación, como lo dice Deuteronomio, si no te cae bien, si te... Está muy dura la acción, no le gusta la sopa. No. Muy bien. Entonces, este único caso, Jesús suprime la norma formal del Antiguo Testamento y la reemplaza con un precepto nuevo que restablece la voluntad inicial de Dios. Dios mandó un matrimonio y serán los dos una sola carne. No acepta que haya divorcio, pero obviamente la separación se puede, la Iglesia lo aceptó por razones obvias. Bueno, sigamos en el versículo 32. Todo el que repudia a su mujer, excepto en caso de fornicación, la expone a cometer adulterio. El término repudiar significa despedir a la mujer con la facultad de que se case de nuevo. Jesús no entra en discusiones
sobre el pretexto del repudio, si era por una falta sexual o cualquier otra causa, y rechaza el repudio como algo que había permitido Moisés a causa de su dureza de corazón. Por lo tanto, no hay que repudiar. Jesús prohíbe el divorcio y el matrimonio entre divorciados o separados. Queda por aclarar la cuestión de la legitimidad del matrimonio contraído. Sí, porque si este matrimonio era nulo desde el comienzo, por supuesto no hay razón de mantener un matrimonio, siendo que no había un consentimiento libre, o etc. Respecto de la excepción, excepto en el caso de fornicación, que solo está en el Evangelio de Mateo, la Iglesia Católica, con toda la tradición, nos enseña la absoluta indisolubilidad del matrimonio. Pero se discute si la comunidad de Mateo admitía alguna excepción en caso de matrimonios en segundas uniones, como lo da a entender el texto. Sí, muchos se apegan a esa excepción para justificar el divorcio. La Iglesia sigue la tradición que no, que ni adulterio, ninguna razón permite un divorcio. Separación sí. Muy bien. Sigamos. También habéis oído, no jurarás en falso, sino que cumplirás lo que prometiste al Señor con juramento. Pero yo os digo, no juréis en modo alguno. Otra vez categórico y radical. En un comentario que leí, dice que hasta el siglo IV, ¿sí?, en la época de Constantino, la Iglesia, como empezó a colaborar con el emperador, el primer emperador cristiano, permitía jurar por la bandera, jurar fidelidad al emperador, porque era emperador cristiano, obligaba a los soldados a que hicieran un juramento de fidelidad al imperio, ¿no? A partir de ese momento, el juramento, que la prohibición de no jurar pasó desapercibida, porque la Iglesia misma defendía que había que ser fieles al juramento al emperador cristiano, ¿no? Y actualmente los juramentos se hacen con mucha frecuencia, ¿no? Creo que el presidente de la República, los jueces, etcétera, los ciertos magistrados tienen que jurar sobre el Evangelio muchas veces, ¿no?, que serán fieles a la Constitución, etcétera. Por lo tanto, este punto se pasa por alto, ¿no? Sí, los cristianos juramos fácilmente porque no consideramos que es una obligación de uno jurar por la Iglesia. Cuando uno, me acuerdo, está en una asamblea de cooperativas, cuando se nombra una nueva junta o consejo de administración, se le pide que juren, ¿no?, fidelidad. Así. Honestidad. Bueno, veamos entonces qué dice Jesús. El Antiguo Testamento permitía el juramento, aunque criticaba su empleo abusivo. El juramento implica comprometer a Dios como garante del cumplimiento del juramento. Meter a Dios en juramentos tampoco fiables, ¿no? Sigamos. Se juraba por el templo de Dios, por el altar de los sacrificios, por las víctimas. Jesús prohíbe cualquier clase de juramento, aunque se aplique a la esfera personal. Afirma que nuestro lenguaje debe limitarse al sí o al no, como suficiente garantía. Porque es atrevido involucrar a Dios como garante de una promesa de fidelidad a la cual uno no tiene suficiente garantía que lo va a cumplir. Yo siempre digo, también en relación con votos y juramentos en la Iglesia, hay que ser muy prudente porque el texto es muy claro, sí o no. Sí. Porque ¿qué garantías tiene uno que será fiel hasta el último momento? Es muy difícil. Una promesa, muy bien, pero no llamar a Dios como garante de algo que difícilmente puedo garantizar que hasta la muerte no voy a cumplirlo, porque cuántas situaciones tan difíciles, extremas pueden darse para que la persona diga no puedo. Por lo tanto,
es otro de los textos que nos diga el juramento para Jesús no está de acuerdo con eso. Digan sí o no, ¿no? Jamás Jesús llamó a Padre, juró por el nombre de su Padre por algo que decía. Él se limitaba a predicar y a asegurar que era su doctrina. Sí. Luego, sobre esto puede haber opiniones muy diferentes, ¿no? Pero realmente la Iglesia ha sido muy amplia, permitiendo juramento tras juramentos, ¿no? El Evangelio dice claramente, no hay que jurar por ninguna razón, sí o no, suficiente. Porque el templo no es, uno no puede jurar por el templo de Dios porque no es de ellos, ni el altar es de ellos. Por lo tanto, involucrar a Dios y a las cosas santas en un juramento está totalmente contrario a la ley. Muy bien, sigamos. Habéis oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pues yo os digo, no resistáis al mal, antes del bien. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Qué difícil. El que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te fuerza a caminar 1000 pasos, haz 2000 con él. Da al que te pide y no rechaces a quien te pide prestado. Son 3 ejemplos, ¿no? Que da. Primero, el que pretende como caución, como diría, como garantía, quitarle el manto. El manto era con el cual se cubrían por la noche, era una especie de ruana. Nadie podía pedirle la camisa, pero era lo mínimo, pues lo dejaría desnudo. Pero el manto, que era mucho más, sí lo podía pretender como parte del pago de una obligación. Jesús dice la túnica. Sí, que no se puede. Porque la ley de Moisés contemplaba, si una persona pide como parte de pago el manto, por la noche, a las 6 de la noche, tenía que devolverlo para que se cubriera. No pasara frío. Sí. Claro. El día siguiente volvía a reclamársela como prenda, ¿no? Sí. De pago. Sí. Jesús obviamente rechaza esto. Sí, hay que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Vale. Entonces, sigamos en la... El texto está sacado de Éxodo 21-24, pero si resultare daño, darás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, herida por herida. Antiguamente los miembros de un clan podían protegerse y defenderse mutuamente, porque no existía un poder judicial que tomara en sus manos el hacer justicia. En caso de homicidio, un vengador de sangre se encargaba de vengar a la víctima matando al asesino, porque la sangre clamaba venganza. Israel conservó esa costumbre, pero en caso de injuria o asesinato había un proceso previo en la ciudad donde se había refugiado el asesino. El Antiguo Testamento contemplaba que algunas de las ciudades o pueblos o aldeas eran escogidas para que el asesino pudiera refugiarse ahí sin que nadie pudiera perseguirlo. No solo, había otra norma que decía que cuando un asesino se agarraba a los cuernos del altar de ahí, porque los altares donde se sacrificaban tenían en las cuatro esquinas había unos cuernos que significaban la fortaleza de Dios. Como las reses que ellos sacrificaban tenían cuernos y cachos, ¿no? Entonces ellos se aferraban al cuerno del altar y nadie podía asesinarlo o vengarse de él, mientras que estaba aferrado al cuerno del altar, porque era lo más sagrado, ¿no? Como aferrarse a Dios. Nadie podía sacarlo de ahí. Pero sí se pretendía que la ofensa fuera digamos, de la misma gravedad. Sí. Si alguien le privaba de un ojo,
la víctima podía privarle al otro del ojo, pero solamente un ojo. No podía hacer, digamos, vengarse. No, que no se la vaya, no Se le vaya la mano. Si perdía un diente en una pelea, solamente un diente, no todos los dientes, como ocurre, ¿no? Si una mano, entonces la ley limitaba el derecho a la venganza a la dimensión o a la entidad o la gravedad de que había sufrido. Si un ojo, otro ojo. Si una mano, otra mano, más no más. Lo que indica que era una ley que protegía a las víctimas y al asesino, ¿no? Porque, siendo que no había un código judicial, se permitía solamente una venganza que afectara en igual medida a la persona que había causado la ofensa, ¿no? Por lo tanto, no era tan bárbara, tan malvada esta ley del talión, como se llamaba, ¿no? Sí. Porque limitaba el alcance de la venganza. Ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Muy bien, llegamos. Habéis oído lo que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. La ley del talión permitía vengarse, pero prohibía causar al prójimo un daño superior al que se había recibido. En la práctica, la venganza generaba una escalada de venganzas. Sí, eso pasa hoy. Sin embargo, en Levítico 19:17 encontramos otro texto que dice: no tendrás en tu corazón odio contra el hermano, no te vengarás ni tendrás rencor a los hijos de tu pueblo. A los hijos de tu pueblo, pero a los extranjeros sí. Sí. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El motivo por el cual la justa renuncia... El justo renuncia a la venganza y ama a su prójimo. Es la confianza en Dios que un día le hará justicia. Proverbios 20:22. Job dice: yo sé que mi defensor vive, el que al fin... Y que él al fin... Sí. Se levantará. Que él al fin se levantará sobre la tierra y hará justicia. Dios es juez por excelencia, sondea los corazones y retribuirá a cada uno según sus obras. El día del Señor será el día en que el Señor hará justicia. Entonces hay dos versiones, una más radical, en la ley del talión, y la otra en Levítico, que muy posterior, imagino, que pide: no te vengarás. Entonces Jesús defiende claramente: habéis oído, no resistáis al mal. Jesús dice claramente: prohibida la venganza. No solo el que te abofetea en la mejilla, ofrece la otra. Jesús no cumplió esta norma, porque cuando lo abofetearon en el Sanedrín, él mismo pidió: ¿por qué me abofeteas? Pidió que se respetara su dignidad y su derecho, ¿no? Por lo tanto, no hay que tomar a la letra lo que está escrito aquí, porque el propio Jesús se defendió y preguntó: ¿por qué me abofeteas? ¿No? El contexto mucho de Mateo estaba, una buena parte de la comunidad que va dirigido a esto era para judíos convertidos. Sí, claro. Judíos llenos de normas y normas y normas. Exactamente, Entonces, sí. pues dentro de ese contexto, Oye, explica uno algo, otras cosas pues no. Sí, él va claramente en contra de cualquier tipo de venganza, de la ley del talión, etc. Simplemente no, dice: no resistáis al mal. San Pablo mismo dice: al mal corresponde con el bien. ¿No? Sí. Muy bien, sigamos. Antes bien, al que te abofetee en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Jesús corrige la ley del talión invitando a no resistir al mal. Se trata del mal por el cual uno mismo es perjudicado, mas no el mal que afecta a los demás. Jesús se opone a que tomemos la justicia en nuestras manos y nos venguemos cuando somos ofendidos, pero no prohíbe oponerse a los ataques injustos, no prohíbe a la autoridad de ejercer justicia y castigar a los ofensores. Se opone a generar una espiral de venganzas.
El texto da 3 ejemplos. Dar la otra mejilla cuando alguien nos da una bofetada significa renunciar a cualquier compensación en caso de una injuria. Muy bien. ¿Quieres seguir? Sí, Al que porque- quiera, Sí. al que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, déjale también el manto. Si uno te fuerza a caminar 1000 pasos, haz 2000 con él. Da al que te pide y no rechaces a quien te pide prestada. El ejemplo de la túnica debe entenderse así. En un proceso se puede tomar en prenda la túnica, que es un vestido interior, pero hay que dejarle el manto al pobre para que se proteja del frío en la noche. Jesús invita a dejarle también el manto, es decir, no privarle de nada. En fin, Jesús pide que no neguemos al pobre lo que pide. Con estas palabras, Jesús dice a sus discípulos que deben estar dispuestos a ir hasta el extremo de la generosidad si las situaciones lo indican. San Pablo recomienda de vencer el mal a fuerza de bien. Muy bien, sigamos. O sea, confiar, ¿no? Sí, sí. La mejor respuesta ante una ofensa que es una acción generosa y no una acción vengativa. Una vez más vemos como la postura de Jesús es muy radical, pero hay que interpretarlo una vez más, no a la letra, sino dentro de un contexto de ¿sí? Emilio. Él pide un ideal. El ideal no se observa, el ideal va uno caminando hacia el ideal. Claro. Los ideales nunca se cumplen, ¿no? Como decía, ser ¿Cómo así? perfecto, pero hay que empezar a Hay que caminar hacia- en dirección. Por tanto, ese es uno de los casos concretos. Por ejemplo, uno no puede dejar de castigar a la persona que comete un delito, por supuesto. No hay una razón para decirle, no resistáis al mal. Sí, no vale, hay que resistir, hay que luchar. El Papa, por ejemplo, en estos días ha dicho claramente que la pena de muerte es contraria al Evangelio. Uno no puede suprimir la vida de la persona que ha cometido un gran delito porque tiene derecho a una posible rehabilitación, ¿no? Cuando antes la Iglesia patrocinaba, cuántos herejes y brujas fueron quemados en vivo como Giordano Bruno, etc. Y justificaba bajo la época de la ¿cómo se llama? La Inquisición. De la Inquisición, autorizaba el sacrificio de muchas personas por el solo hecho que pensara en forma diferente. Galileo Galilei casi termina quemado y condenado. Lo que indica que hay que leer esto con mucha atención para Piensas, no... porque Emilio, yo que fui atracado y me he confesado varias veces pidiéndole a Dios que me ilumine, el Espíritu Santo que me ilumine, para perdonar a mi enemigo que casi me mata. No he podido, muchas veces vuelvo y caigo y vuelvo y peleo y vuelvo y me despierto luchando con estos delincuentes. Sí. Lo que yo pregunto con este evangelio, porque fue el evangelio del domingo, esto no es una forma permisiva de patrocinar el delito. decirle al delincuente, no, sígalo haciendo y en vez de trabajar y en vez de lucharla, vaya, róbele al otro y el otro se deja, no se preocupe. Sí. Eso dice la Iglesia Católica y lo dice en el Evangelio. Entonces, La ley debe ser más, pues, hay una legislación contraria al delito, al asesinato, etc. Lo que indica que en el corazón del cristiano debe nacer una actitud de perdón aún, sí, pero no puede negar que la ley siga su curso, ¿no? Y mira la frase que dice acá, el mal se vence con el bien y no con venganza. Sí. O sea, Colombia es un ejemplo perfecto de eso. Acá se ha matado al uno por venganza y lo que hemos hecho es una guerra de nuestra propia gente. Entonces, no es nosotros tomar la venganza con nuestras manos ni el Estado la justicia. Sí, la justicia Dejar que tiene sea, que ser. cada quien tendrá Sí. que responder por sus actos, pero nosotros no podemos juzgar a nadie porque no sabemos ni siquiera de dónde viene y Exacto. tampoco podemos generar más odio y Sí. más venganza porque ahí Una sí espiral es una espiral del acabose para todos. Sí. Y Entonces, aún ahí, adicionalmente que yo pienso que Jesús, digamos, tiene la cualidad de que conoce muy bien nuestros corazones y sabe por qué. Nosotros no tenemos esa cualidad de Sí, pero hay conocer. que tener... Podemos Qué linda entender al pregunta, otro, sí.
Podemos tratar de entender al otro para digamos, entender por qué reacciona de X o Y manera, pero no tenemos Él desde la capacidad de cruz leer el perdonó a corazón. los que lo crucificaban. Ahí está el ejemplo Sí. más contundente. Sí, ¿no? claro. Él practicó, él no pidió algo imposible, él perdonó a los que lo condenaban inocente, que se burlaban de él, etcétera, etcétera. No sabían el alcance de lo que estaban haciendo. Sí. Hay algo que de pronto da una luz, es que pues a todos nos pasa, pues, entonces, es que a mí un cliente me robó descaradamente, a otro se me adelantaron en la cola, entonces, y uno hay veces es que se pone a pensar en el fondo y es que yo me estoy dando demasiada importancia, ¿por qué peleo? Porque a mí me hicieron, a mí, yo, entonces Cuando hay miles de personas en peores condiciones. entonces uno dice, y es que me las estoy dando de muy importante, no vale la pena. Sí. Sí, pero es difícil aplicar esto. Y esto sin el Espíritu Santo es imposible, Sí. porque No, claro. nadie es capaz de Sí. perdonar No. y entender El esto. caso de Luis Alberto es claro. Sí, sí, Cuando no. uno pierde el uso de una mano y está al punto de perder la vida, ¿cómo va a sentir la inclinación a perdonar? Pero No viene naturaleza. es un ideal. Tenemos que intentar llevar. Jesús ha cumplido perfectamente ese ideal. El Espíritu Santo va colocando los... Solo el Espíritu Santo Muy bien. y cada Sí. confesión, no importa cuántas sean, lo decía Sí, sí. Fernando Casanova, que es un convertido protestante, dice, creo que ya lo hemos dicho, pero siempre te puedes confesar 1000 veces, pero cada vez Sí. que te confiesas viene menos fuerte la tentación, sea lo que sea que te esté perturbando. Ajá. Entonces, no desistas. ¿no? Sí. No, eso sí. Muy bien. Siga, ¿habéis oído? Habéis oído lo que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa vais a tener? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Si amáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? Sed pues perfectos, como vuestro Padre del cielo es perfecto. Este texto Ah. es lo máximo que hay en el Después de Evangelio. eso- Primero que todo, tiene, dice, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Involucra a su propio Padre como modelo para seguir. Imagínense. Y para ser hijos ¿Eh? reales. Sí, está bien. Y luego lo exagera todavía más. Sed pues perfecto como vuestro Padre. Tengan en cuenta que Lucas retoma este texto diciendo, sed compasivos como vuestro Padre. Porque Lucas es el evangelista de la misericordia. La única forma de imitar a nuestro Padre es siendo compasivo con los demás. José Antonio Pagola destaca mucho la compasión del Padre, porque el Padre es santo y perfecto. Nosotros tenemos que imitarlo en siendo compasivo con nuestros enemigos, perdonándoles. De esta manera, es el extremo del punto más sobresaliente de todo el discurso de la montaña, es esto: amarás a tu prójimo y perdonarás a tu enemigo. Pero acá hay algo muy hermoso y es, si la meta, digámoslo así, sería ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. También San Pablo nos habla, que seguro ya llegaremos allá. El único objetivo en nuestra vida debería ser que el rostro de Cristo se forme en mí. ¿Por qué? Porque si somos hijos adoptivos, qué oso por lo menos no ser un Sí. hijo digno de Dios, Ajá. ¿no? Un hijo se parece al papá y se va pareciendo a la mamá, al papá cada día más, y realmente esa es nuestra única razón Sí. profunda Imitar. de vivir. Y Además es que eso. fuimos hechos a imagen Exacto. y semejanza de Él. Y sí tenemos el Vale. soplo divino en nuestro corazón. Entonces ya creer que no se puede, que es imposible, es una tentación, lo diría yo. Porque es de sentirnos que no somos hijos de Dios. Sí. En la homilía del domingo, al el no padre, perdonar. al no perdonar. El Padre en nuestra homilía del Ujú. domingo dijo, perdonaremos en la medida en que nos sintamos amados por Dios. A mí eso me llegó al alma. Yo creo que acá arranca toda una Sí, transformación, una conversión. en donde dejo que sea Dios en mí y yo me voy quitando de lado. Suena muy difícil,
pero creo que es tan sencillo que nosotros en nuestra intelectualidad y como somos letrados y no sé qué, nos enredamos solos. Sí. Pero es más sencillo de lo que uno se imagina. Y el ejemplo que da, Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios perdona y trata igual a todos, ¿no? No se venga, voy a llover sobre Bogotá porque es una partida ¿no? Hijos de tanta, ¿no? No sobre Medellín. Así, ¿qué tal Dios se ciñera para hacer su actuación, sol y lluvia, de acuerdo al estado de inocencia o de pecado? Sería grave, ¿no? Pues no habría agua, estaríamos secos. Bueno. Habéis oído lo que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pues yo os digo, amad a vuestros enemigos. En Levítico 19:18 se lee, amarás al prójimo como a ti mismo. Fíjese que entonces que había una doble interpretación. El Deuteronomio y el Levítico difieren a veces porque el Levítico dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no, pero lo grave era que para ellos el prójimo era gente de su propia tribu, de su propia nación. Eran solamente los judíos. El prójimo para ellos era de misma raza, Si era hijo pagano, de Abraham. eran enemigos. Los paganos eran enemigos. Hasta ahí no llegan ellos. Claro. Total. Y a menudo los salmos y los profetas recomiendan cuidar a los pobres, los pequeños y a los abandonados. En Deuteronomio 10:18, Dios pide a Israel amar también a los extranjeros, porque un día también Israel fue extranjero. ¿Qué estás Un diciendo? texto ahí, sí. Sigamos. Jesús es radical y exige que amemos a nuestros enemigos y oremos por los que nos persiguen, para que seamos hijos del Padre que está en los cielos. Los enemigos en ese tiempo eran los romanos y en los tiempos de Mateo eran los judíos de la sinagoga. Aquí Jesús se refiere también a los enemigos personales. Amar significa en este tiempo saludar a los que no son hermanos nuestros, orar por ellos, desearles la paz y hacerles el bien. ¿Y para qué amar a los enemigos? Para que seamos hijos del mismo Padre que hace llover sobre buenos y malos. Y quiere que seamos perfectos como es perfecto el Padre que está en los cielos. Y la perfección del Padre está precisamente en el amor. En el amor. El discípulo no se convierte en hijo, sino en la medida en que modela su comportamiento con el amor del Padre. Es decir, en la medida en que ama a su prójimo, incluso a su enemigo, de la misma manera como lo ama el Padre. El domingo pasado yo me puse, cuando estaba aquí orando, que te digo, hoy voy a orar por Maduro, por Cabello, por Daniel Ortega, por todo lo que están causando tanta tragedia, tanto dolor. No es fácil, pero digo, ellos son también producto y víctima de una De un educación, sistema, de un régimen, de lo que sea, etc. sí, Por lo tanto, ¿por qué negamos a ellos? Para que Dios le dio una oportunidad de convertirse, de actuar con sensatez, con menos crueldad. Pero es fácil orar, pero cuando uno es víctima, que mataron, violaron, o mataron a mi papá, violaron a mi mujer, etc., decir, yo les oro por ellos. Sí. O tener que dejar todo y salir, sí. Como... Sí, salir a El pedir corazón. a otros países. Por eso que es un ideal que hay que intentar todos los días caminar hacia él, ¿no? Hacia eso. Y hay algo importante y es, ellos, en estos días escucharon una entrevista a Maduro y él dice, yo soy cristiano y yo oro y yo rezo. Entonces por eso pedir no solamente por ellos, sino para que siempre el Espíritu Santo entre en todos nosotros, porque cualquiera inocentemente se puede dejar llevar pensando que es una gran guía y que es un camino y que no sé qué, y resulta que utilizan consciente o inconscientemente todas las herramientas de la iglesia para hacer creer cualquier película que pongan, y no solo ellos, en general cualquier movimiento que pueda formarse al margen de nuestro Señor. Bueno, Sigamos. sed pues perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Eso. Aquí decía, Lucas lo cambia. Sed compasivos como vuestro Padre. Lo que indica que la perfección está en la compasión, la misericordia, en el perdón. En tener la Eso mirada de cambia Jesús. profundamente, ¿no? Sí. Exacto. Digamos. Hay que imitar la santidad de Dios porque Dios es amor. Bueno, Cuidado con hacer ustedes sus obras de caridad delante de la gente para llamar la atención. Si no, se quedan sin recompensa de su Padre. Las principales obras que hacían los fariseos eran la oración y el ayuno y la limosna.
Jesús no les prohíbe esas prácticas, pero una vez más les advierte que el verdadero culto a Dios debe dirigirse a Dios mismo y no a buscar la vanagloria. Les dice, cuidado, Cuidado. no lo hagan para ser vistos por los demás, para ganarse la fama de santos o para tener poder sobre los demás. Dios mira el corazón del hombre. Ni para negociar con Dios. Yo hago esta buena obra Ah, sí. Dame y tú tú aquello. me das la gracia. Yo te doy y tú me das. Yo subo a Monserrate y Somos buenos negociantes nosotros, ¿no? Sí. Yo voy a hacer este sacrificio, voy a ayudar a un pobre para que tú me des trabajo, salud, etc. ¿no? Cuidado, dice. Mire cuántas Cuidado. cosas, en cuántas faltas nosotros incurrimos fácilmente sin darnos cuenta, ostentando o dando a entender. Bueno, lo que indica que el Jesús de Modaya es de mucha actualidad para cualquier persona en cualquier época de la historia. Sigamos. Por lo tanto, cuando hagáis limosna, no la anunciéis a toque de trompeta, como los hipócritas en las sinagogas y en la calle, para que la gente los alabe. Ya han recibido su recompensa, se los aseguro. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede escondida y tu Padre, que ve lo escondido, te lo recompensará. Jesús será nuestro juez un día. Por lo tanto, a él tocará decir, sí, muy bien, hiciste buenas obras, mucha limosna, pero tuviste el aplauso, la admiración de todos, ya recibiste la recompensa. Veamos, es decir, quien habla es la persona, es el que un día nos juzgará las intenciones profundas de nuestro corazón. Pero una vez más, Y hay una cosa, y es que ahora con redes sociales, la verdad que eso sí, se tiende mucho a aumentar muchas cosas. Ajá. Digamos que ahora sí, Se hace es público todo. importante. Sí, exacto. Por lo tanto, cuando hagáis limosna, no lo anunciéis a toque de trompeta. El que da algo a los necesitados debe saber que el dinero y los bienes que dispone no son de su propiedad por absoluta, lo tanto uno está devolviendo a los pobres lo que esté. los recursos que ha recibido de Dios. No es que está dando de lo propio, sino está dando lo que Dios le propone: salud, tiempo, inteligencia, sabiduría y dinero. Exacto. Dios se los ha dado en administración para que los comparta con los necesitados. En segundo lugar, debe cuidarse a no ayudar a los demás para ganarse alabanzas y estimación de los demás. La limosna, las buenas obras, deben hacerse ojalá en secreto, sin que nadie se entere, ni siquiera uno mismo. puede estar seguro que el Padre lo recompensará. ¿De qué recompensa se trata? Es el don de su Espíritu, es la comunión con el Padre por medio de su Hijo. ¿Qué más queremos? Esa vale mucho más que todo, ¿no? Esa vale todo. Bueno, ¿Terminamos? ¿Sí? Sí, señor. Muy bien. Creo que vale la pena. Le tengo para la próxima vez, cuando terminemos la próxima vez, vamos a tener el tema importante que es el culmen, que es el Padre Nuestro, la oración. Por lo tanto, sobre esto vamos a demorar un poco. Y al final les entregaré un documento otra vez de Carlos Mesters, en vez de este librito que tengo aquí presente, el cual analiza qué tan factible es que nosotros podamos realmente vivir conforme al discurso de la montaña. Vemos ya que es muy difícil perdonar, no vengarse, no desearlo, ¿no? Pero obviamente es el camino que Jesús recorrió, personalmente lo predicó, lo acompañó con la oración y lo vivió personalmente. Muy bien. ¿Quién quiere decir una oración de agradecimiento? Terminamos. Padre amado, te agradecemos por estar aquí esta noche. Te damos gracias por todas las enseñanzas. Señor, regálanos tu humildad, regálanos tu rostro y regálanos el poder realmente ser misericordiosos y amorosos con todo nuestro prójimo. Amén. Amén. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Aquí Muy también bien. hay, pero entonces no tanto como este.